La lluvia caía en cortinas plateadas, golpeando suavemente los techos de zinc y empapando las calles desiertas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el retumbar distante de los truenos y el roce constante del agua contra las ventanas. En medio de aquella tormenta, una mujer se aferraba a la puerta de su humilde casita, sus manos temblorosas, como si cada gota de lluvia fuera un latido acelerado en su pecho. La noche parecía envolverla en un manto de desesperación, mientras sus ojos buscaban en la oscuridad la esperanza que parecía haberse desvanecido en el aire húmedo. El viento susurraba entre las ramas, y en ese silencio casi sagrado, ella susurró con voz quebrada: «Por favor, no se lleve mi casa». Sus palabras eran un eco de años de sacrificios, de sueños construidos con sudor y lágrimas, de promesas hechas en días de sol y de noches de incertidumbre. La tormenta parecía reflejar su alma, turbulenta y vulnerable, luchando por aferrarse a algo que parecía estar a punto de desvanecerse. Sus lágrimas mezcladas con la lluvia se deslizaron por su rostro, formando ríos invisibles en su piel curtida por el trabajo duro. La casa, modesta pero llena de recuerdos, era más que paredes y un techo, era el refugio de su historia, de su esfuerzo y de su amor por esa familia que había luchado tanto para mantener su pequeño mundo a flote. Pero ahora, la sombra de la pérdida se cernía sobre ella, como un gigante invisible que amenazaba con arrebatarle lo poco que le quedaba. Mientras el relámpago iluminaba brevemente el cielo oscuro, una figura emergió en la penumbra. No era un héroe ni un milagro, sino un vecino, uno que siempre había sido parte de su rutina silenciosa, observando desde lejos. Él, con su figura robusta y su rostro marcado por el tiempo, avanzó lentamente, como si el mismo viento lo trajera hasta allí. La mujer lo miró, sus ojos llenos de miedo y esperanza mezclados en un solo destello de luz en medio de la tormenta. En ese instante, la noche se volvió un lienzo de contrastes, la furia de la tormenta y la quietud de una súplica desesperada. La casa, con sus paredes temblorosas y su puerta entreabierta, parecía esperar, como si también supiera que algo crucial estaba por suceder. La lluvia seguía cayendo, implacable, pero en ese silencio húmedo y pesado, la presencia del vecino parecía traer una chispa de algo que quizás podría cambiar el destino de esa humilde mujer. Y en medio de la tormenta, la esperanza se filtró como un rayo de sol en la penumbra, invitándolos a enfrentarse juntos a la tormenta, a luchar por lo que era suyo, a recordar que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la resistencia pueden iluminar el camino. Porque en esa noche húmeda, la historia de una mujer y su hogar estaban a punto de cambiar para siempre, y solo el tiempo diría si la esperanza podía vencer al miedo. Suspiro profundo, como si esa respiración pesada pudiera aliviar el peso que llevaba en el alma. María se quedó allí, en la penumbra de su pequeña sala, envolviendo sus manos temblorosas en un viejo manto, como si eso pudiera protegerla de la realidad que se avecinaba. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes, reflejando su estado de fragilidad. Sus ojos, llenos de lágrimas acumuladas, estaban fijos en un rincón, donde el eco de su tristeza parecía haberse instalado definitivamente. La pérdida no fue solo un golpe material, sino una herida abierta en lo más profundo de su ser. La casa, que alguna vez fue su refugio, ahora parecía un símbolo de lo que había quedado atrás: sueños rotos, promesas incumplidas, un pasado que se desvanecía con cada lágrima que caía. La soledad la abrazaba como una vieja amiga, pero también como una enemiga, recordándole que en su corazón aún pesaba un dolor silencioso, una sensación de rechazo que no lograba disipar. La enfermedad había llegado lentamente, como una sombra que le robaba la fuerza día tras día, dejándola débil y vulnerable, con la piel marcada por el cansancio y las arrugas que narraban historias de luchas pasadas. Cada respiración parecía un acto de resistencia, cada latido un recordatorio de que seguía allí, aferrada a la esperanza de que no todo estaba perdido. La desesperación se mezclaba con la impotencia, y en ese estado de fragilidad absoluta, ella supo que su voz, aunque débil, debía clamar por lo que era suyo, su hogar, su historia, su vida. La noche le había dejado heridas abiertas, pero también un destello de determinación escondido en su mirada. En ese silencio pesado, en esa vulnerabilidad que parecía envolverla por completo, se podía sentir la fuerza de una mujer que todavía luchaba por no dejarse vencer.
Y justo en ese instante, un movimiento en la puerta la hizo volver a la realidad. La figura del vecino, con su rostro marcado por los años y el orgullo, emergió lentamente, como si el viento lo trajera hasta allí. María lo observó, con la esperanza titilando en sus ojos y el corazón latiendo en un ritmo desordenado. No buscaba un milagro, solo un poco de comprensión, un acto de empatía en medio de su tormenta. La noche seguía siendo un lienzo de sombras y luz, y ella, con su alma marcada por heridas, aún buscaba la forma de seguir adelante, de encontrar en esa presencia una chispa de esperanza. Porque en esa fragilidad, en ese dolor que parecía insuperable, aún ardía la certeza de que no todo estaba perdido. La fuerza de una mujer no siempre se mide en su resistencia física, sino en su capacidad de seguir soñando, de seguir luchando, incluso cuando el mundo parece haberse quedado en silencio. La noche, con su manto de lágrimas y promesas rotas, todavía tenía en ella el poder de transformar el miedo en valentía y la desesperanza en una tenue luz que, aunque pequeña, podía iluminar el camino hacia un nuevo amanecer. La noche seguía suspendida en un silencio pesado, solo interrumpido por el suave sonido de la lluvia persistente. De repente, en la penumbra, una figura emergió lentamente, casi como si el viento mismo la hubiera traído hasta allí. Era un hombre de estatura robusta, con el rostro marcado por los años y las líneas de una vida dura, pero sus ojos tenían una suavidad que parecía contradecir su apariencia áspera. Caminó con pasos tranquilos, sin prisa, como si cada movimiento fuera una pequeña concesión a un mundo que parecía olvidarlo, pero que aún le dolía en el alma. No dijo nada en un primer momento, solo observó la escena. María, con su cuerpo encorvado por la fatiga y el dolor, aferrada a la puerta como si fuera la última barrera entre ella y la pérdida definitiva. La lluvia mojaba sus cabellos y la ropa, y sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaban en la oscuridad una señal de algo más allá del sufrimiento. El hombre, con manos ásperas pero firmes, se detuvo unos pasos atrás, dejando que su presencia se sintiera en silencio, sin imposiciones, solo un recordatorio de que todavía había humanidad en esa noche tormentosa. Poco a poco, extendió una mano, abierta, como si quisiera ofrecer algo sin palabras. Sin hacer ningún movimiento abrupto, simplemente dejó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico en el suelo, cerca de ella, y se apartó unos pasos. La mujer lo miró con incredulidad, sus ojos desbordantes de una mezcla de sorpresa y gratitud, pero también de una profunda duda. La lluvia seguía cayendo, como si fuera un manto que intentaba esconder ese acto de sencillez y empatía. El hombre se quedó allí, en silencio, sin esperar nada a cambio. Solo con esa presencia tranquila, como un recordatorio de que no todos los corazones estaban cerrados, que todavía existían quienes podían comprender el peso de la desesperación sin necesidad de palabras grandilocuentes. María, con manos temblorosas, se acercó lentamente y levantó el paquete. La envoltura estaba gastada, pero en su interior encontró algo que parecía pequeño y simple, un pan, un poco de queso y una botella de agua. Nada ostentoso, pero suficiente para hacer latir un poco más fuerte su corazón cansado. La noche parecía aún más oscura, pero en ella quedó una chispa de algo que no podía describirse solo con palabras, la sensación de que, incluso en medio de la tormenta más feroz, todavía hay gestos que iluminan caminos invisibles. El hombre no dijo nada, solo levantó la mano en un gesto de despedida y se alejó lentamente, dejando que la lluvia lavara sus huellas, como si fuera parte de ese acto de bondad que, sin pretensiones, había sembrado una pequeña semilla en su alma. Mientras María sostenía el paquete contra su pecho, sintió una quietud diferente en su interior, una esperanza tenue pero real. No hacía falta que el mundo cambiara en un instante, solo necesitaba que alguien recordara que, en medio del caos, todavía hay humanidad. Y en esa noche lluviosa, esa pequeña acción se convirtió en un faro silencioso, una invitación a seguir creyendo en la posibilidad de que, incluso en los momentos más oscuros, una mano amiga puede hacer toda la diferencia. Porque a veces, lo más simple puede ser lo más poderoso y lo más hermoso. Con el paso de los días, la lluvia dejó de ser un enemigo constante y se convirtió en un susurro suave que acompañaba cada pequeño acto de solidaridad. María empezó a notar las pequeñas cosas que el vecino, aquel hombre de rostro marcado por la vida, iba haciendo sin alardes, sin buscar reconocimiento.
La primera vez fue una mañana, cuando, sin decir nada, dejó en su puerta una bolsa con pan fresco, aún caliente, envuelto en un paño. Ella lo encontró al salir a recoger el correo, y por un momento, sintió la calidez de algo que no podía explicar, una sensación de que alguien todavía le tendía una mano, aunque fuera en silencio. La simpleza de ese acto fue suficiente para que su corazón se sintiera un poco menos solo, como si en medio de la tormenta, alguien la hubiera recordado que no estaba completamente olvidada. Un día, mientras ella caminaba por la calle, con los pies cansados y la cabeza agachada, el vecino apareció a su lado y sin decir mucho, le ofreció su paraguas. No era uno nuevo ni brillante, sino uno viejo, con las costuras ya desgastadas, pero que todavía cumplía su función. Ella dudó por un instante, temiendo que su rechazo pudiera ser un peso más en esa noche de incertidumbre, pero aceptó. Y en ese pequeño acto, en esa simple protección contra la lluvia, sintió que alguien, en su manera imperfecta, la estaba cuidando en silencio. Con el tiempo, esa misma presencia se fue mostrando en gestos aún más cotidianos. A veces, cuando ella volvía del mercado, encontraba una taza de té caliente en la mesa, preparado con cuidado y sin que ella pidiera nada. O en las tardes, cuando el viento parecía azotar con más fuerza, él le ofrecía un lugar en su sombra para que descansara un momento, sin forzar la conversación, solo compartiendo ese espacio de calma en medio del caos. Cada una de esas acciones parecía desarmar un poco más la muralla de aislamiento que ella había construido en su interior. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte gris, el vecino la invitó a caminar con él por la calle. No había grandes palabras, solo el silencio compartido, el ritmo pausado de sus pasos y la sensación de no estar sola en ese recorrido. Él le mostró cómo el cielo se teñía de tonos dorados y rosas, y ella, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la tristeza dejara un espacio para la belleza sencilla que la rodeaba. La caminata no curó su dolor, pero le recordó que aún había cosas por las cuales luchar, pequeños momentos que podían devolverle la esperanza, lentamente, como el sol que vuelve a salir después de la tormenta. Hasta que un día, en una noche particularmente difícil, cuando la incertidumbre parecía querer apoderarse de ella por completo, el vecino apareció en su puerta con una manta y una taza de leche caliente. Sin palabras, simplemente se quedó allí, ofreciéndole ese acto pequeño pero lleno de significado. María lo miró, con los ojos húmedos, sintiendo que en esa simple acción había una promesa de compañía, de no estar sola en la lucha. Cada gesto, cada pequeña muestra de bondad, fue construyendo una red invisible que empezaba a envolverla, a devolverle la confianza en que, aunque la tormenta no había cesado del todo, no tenía que enfrentarse a ella sola. La esperanza, como las gotas de lluvia que aún caen en silencio, empezó a filtrarse lentamente en su corazón, recordándole que en los actos más sencillos también reside la mayor fuerza. Y así, paso a paso, su mundo comenzaba a cambiar, no por milagros, sino por esas pequeñas acciones que, en su humildad, lograban romper la soledad y abrir una ventana hacia la posibilidad de un nuevo amanecer. La tranquilidad que parecía haberse instalado en la pequeña vida de María comenzó a desmoronarse con un eco que resonaba más fuerte cada día, las voces de la comunidad, los murmullos que se extendían como un viento dañino por las calles y los rincones donde antes ella encontraba paz. La gente, con sus ojos llenos de prejuicio y sus corazones cerrados, no tardó en notar la presencia del vecino, y de alguna manera, en esa noche de tormenta, ese acto de bondad se convirtió en un símbolo de algo que no estaban dispuestos a aceptar. Las palabras comenzaron a circular en secreto, pero con una velocidad que no podía detenerse. ¿De verdad ese hombre, de su estirpe, se ha estado acercando a ella? ¿Qué está pasando en ese barrio? La rumorología se convirtió en un torrente implacable que arrasó con la tranquilidad precaria de María. Los comentarios en la tienda, las miradas en la calle, las conversaciones a sus espaldas, todo se convirtió en una carga insoportable que ella no podía evitar sentir en cada paso que daba. La comunidad, que antes era un lugar de refugio y familiaridad, ahora parecía un muro de rechazo que la empujaba aún más hacia la soledad. Y lo peor no era solo el rechazo de los vecinos, sino la sombra de su propia familia, que, al enterarse de la presencia del vecino en su vida, empezó a mostrar una dureza que cortaba más profundo que cualquier tormenta. Su madre,
con el rostro marcado por la preocupación y la tradición, le dijo con tono severo: no te metas con esas personas. Él no es de nuestro mundo, y tú no puedes permitir que te arrastre en su caída. Las palabras dolían, como piedras que se clavaban en su pecho, y María sintió como el peso de esas expectativas la hacía tambalearse, como un árbol en medio de un vendaval. Pero quizás lo más cruel vino de la boca de los propios pensamientos, de esa voz interior que le susurraba que quizás, en realidad, no merecía esa ayuda, que su lugar siempre sería en la sombra de la pobreza y el rechazo. La duda empezó a crecer, como una hierba mala que se enraizaba en su alma, alimentada por las críticas y el aislamiento. Cada pequeña muestra de apoyo que había recibido parecía ahora lejana, difusa, como un espejismo en medio de un desierto de incertidumbre. El miedo se convirtió en una presencia constante, una tormenta interna que amenazaba con ahogarla. ¿Y si la comunidad, su propia familia, le daban la espalda para siempre? ¿Y si aquel acto de bondad, que tanto había significado, era solo una chispa que podía apagarse en medio del odio y la incomprensión? La noche parecía más oscura que nunca, y en su corazón, la duda y el temor se mezclaban con el amor que todavía sentía por el vecino, esa presencia humana que, a pesar de su imperfección, le había mostrado que aún podía confiar en algo. La fragilidad de esa unión se ponía a prueba en cada mirada, en cada comentario, en cada susurro que atravesaba las calles como una flecha envenenada. La amenaza de que todo se desmoronara era tangible, y ella se encontraba en un cruce de caminos donde el valor y la miedo luchaban una batalla silenciosa. La noche, con su manto de sombras y sus vientos de juicio, parecía querer terminar con lo poco que había logrado construir, poniendo en duda si esa relación podía sobrevivir a la avalancha de prejuicios que la rodeaba. Pero en medio de esa tormenta, todavía brillaba una pequeña chispa de esperanza, la fidelidad del que, a pesar de todo, permanecía a su lado, sin juzgarla, sin abandonar su mano. Porque en ese momento oscuro, ella necesitaba recordar que la verdadera fuerza no residía en la aceptación de los demás, sino en la capacidad de mantenerse firme ante las adversidades y confiar en la bondad que, aunque escondida, todavía podía florecer en medio del rechazo. La noche no había acabado, pero sí había llegado el momento de decidir si seguiría enfrentando esa tempestad o si se rendiría ante ella. Solo el tiempo diría si esa relación, tan frágil y sincera, podría resistir el peso del viento y la tormenta. El viento seguía azotando con fuerza esa noche, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y que las ventanas temblaran en sus marcos. Pero en medio de esa tormenta, allí estaba él, el vecino rico, de pie en la puerta de la humilde casa de María, firme y silencioso. No decía mucho, solo permanecía allí, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mujer que, desesperada, se aferraba a la puerta como si su vida dependiera de ello. La lluvia caía sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía contener, pero él no se movía. No ofrecía palabras vacías ni promesas de milagros, solo esa presencia constante que, en su sencillez, transmitía un apoyo silencioso y real. Cada vez que María lanzaba una mirada de duda, de miedo, allí estaba él, en silencio, como una roca en medio del mar embravecido. Sin juzgarla, sin hacerla sentir pequeña, simplemente permanecía, como un testimonio de que, en los momentos más oscuros, la lealtad y la constancia también pueden ser un refugio. La mujer sentó la frente contra la puerta, el cuerpo temblando por la tormenta y el miedo, pero la presencia de él le daba una especie de calma que no había sentido en mucho tiempo. La idea de que no estaba sola empezaba a germinar en su corazón, lentamente, como una semilla que busca la tierra fértil. La calle vacía y mojada parecía mirarla, como si ella misma fuera un reflejo de esa noche turbulenta, frágil, vulnerable, pero aún con la capacidad de resistir. La incertidumbre, los murmullos del pueblo y las críticas de su familia pesaban en su alma, pero la firmeza del vecino a su lado le mostraba que, a veces, el apoyo más sincero no necesita palabras ni gestos grandiosos. Solo requiere presencia, un cuerpo firme que no se va, un oído que escucha sin juzgar, una mano que, en un momento dado, puede ofrecer un simple toque que diga estoy aquí. Y así, en medio de la lluvia, María cerró los ojos unos instantes y sintió esa presencia, esa fuerza humanamente sencilla, que le recordaba que no todo en la vida se trata de milagros, sino de pequeños actos de fidelidad.
Él no era un héroe, ni un salvador, pero su lealtad, esa lealtad silenciosa, le dio a María la fuerza para seguir enfrentando la tormenta interna que la atormentaba. La noche parecía más oscura todavía, pero en su corazón empezó a crecer una chispa, una pequeña llama de esperanza que no podía extinguirse con nada externo. La vida, pensó, no siempre necesita grandes gestos, sino esa constancia que se queda, que acompaña en silencio, que no abandona en los momentos difíciles. Cuando al fin la tormenta comenzó a disminuir, ella levantó la vista y encontró en los ojos del vecino esa mirada tranquila, esa presencia que ahora sentía como un ancla en medio del caos. Sin palabras, en ese silencio cargado de significado, supieron que, aunque el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, no estarían solos. Porque a veces, la verdadera fortaleza reside en la constancia de quien, sin hacer ruido, se mantiene firme, caminando a tu lado en la oscuridad, esperando que la luz vuelva a brillar. Y María, con esa comprensión renovada, comprendió que su transformación empezaba justo allí, en esa noche en la que un acto sencillo y humano le mostró que, en medio del rechazo y la duda, siempre hay una mano que puede sostenerte, si solo te permites aceptar la presencia de quien, con su lealtad, te recuerda que nunca estás tan solo como parece. La noche se convirtió en un susurro de esperanza, y la promesa de que, en esa unión silenciosa, podía encontrar la fuerza para seguir luchando por su hogar y su sueño. Con el tiempo, la tormenta en el corazón de María empezó a calmarse, como el cielo que lentamente se despeja después de la tempestad más violenta. La presencia del vecino, aunque nunca fue una solución mágica, había sembrado en ella una chispa de esperanza que comenzó a crecer día a día. Poco a poco, esa esperanza se transformó en algo más profundo, un reconocimiento de su propio valor, un despertar interno que le devolvió la confianza en sí misma. Ya no se sentía solo en su lucha, en cambio, empezó a encontrar en su interior una fuerza que desconocía, un espíritu que había estado oculto bajo capas de miedo y desesperanza. La luz que empezó a brillar en sus ojos no era solo la de la protección momentánea, sino la de una mujer que, tras mucho tiempo, volvió a redescubrir su propósito. María empezó a sonreír con sinceridad, no por obligación, sino porque encontró razones para hacerlo. Recordó que, aunque la casa era su refugio, su verdadera fortaleza no residía en las paredes que la rodeaban, sino en su capacidad de seguir soñando, creando y enseñando. Comenzó a tejer ideas en su cabeza, pequeñas pero significativas, que la llenaron de un renovado sentido de propósito. Desde enseñar a los niños del barrio a leer, hasta preparar pequeñas meriendas para las vecinas que también pasaban por momentos difíciles, María descubrió que su propia vida podía ser un acto de servicio, un acto de amor propio y de comunidad. La gente empezó a notar ese cambio en ella, no solo en su sonrisa, sino en la manera en que se relacionaba con los demás, en cómo sus palabras adquirían una fuerza serena y llena de esperanza. Ella entendió que su valía no dependía de la protección externa, sino que surgía de su interior, de la certeza de que, aunque la tormenta vuelva a azotar, ella podía levantarse y seguir adelante con su propio brillo. La mujer que una vez suplicó por una casa, ahora enseñaba a otros a valorarse, a luchar por sus sueños y a descubrir su propia luz. La transformación fue lenta y natural, como el crecer de una planta que busca su espacio en la tierra, que se fortalece con cada día que pasa. La comunidad, que antes la juzgaba con ojos duros, empezó a verla con nuevos ojos, reconociendo en ella una inspiración. Pero María sabía que esa inspiración no era solo para los demás, era también para ella, un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza reside en la resiliencia interna. La noche en que se levantó con la cabeza en alto, con un corazón lleno de esperanza, fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. La casa seguía allí, pero ahora era solo un símbolo, un recordatorio de que su valor y su propósito estaban en su alma, en su capacidad de transformar el dolor en fuerza y la tristeza en esperanza. La historia de María todavía no había llegado a su punto culminante, pero ella sabía que, en esa lucha silenciosa y constante, había encontrado su verdadera redención. Y en cada amanecer, en cada pequeño acto de amor y de entrega, ella recordaba que su hogar, su vida y su alma siempre habían sido un tesoro valioso, que nadie podía arrebatarle, porque su verdadera riqueza era la luz que llevaba dentro. La plaza se había llenado de murmullos y miradas expectantes aquella tarde.
La luz dorada del atardecer se filtraba entre las ramas de los árboles, creando un escenario que parecía sacado de un sueño, pero en realidad, era el escenario de una transformación profunda. María, con el corazón aún latiendo con fuerza, caminó lentamente hacia el centro, rodeada por los rostros de quienes antes la juzgaban, la criticaban y la veían con desprecio. Los ojos de la comunidad, ahora llenos de una mezcla de curiosidad y respeto, la seguían en silencio, como si la misma tierra esperara con ansias ese momento de verdad. Ella llevaba en sus manos un pequeño símbolo de su lucha, una vieja butaca que había reparado, que representaba todo lo que había aprendido y construido en su vida. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de su valor. La multitud quedó en silencio cuando ella tomó el micrófono improvisado, sus manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de su sentir. Miró a los ojos de quienes la rodeaban y en su voz, que empezó suave, se fue fortaleciendo con cada palabra. Habló sin rodeos, sin esconder su verdad ni sus heridas, pero también con una sinceridad que irradiaba esperanza. Contó cómo había sido esa noche de tormenta, cómo la presencia del vecino le había mostrado que, aunque el mundo a veces parecía desmoronarse, la verdadera fortaleza residía en su interior. Compartió cómo, poco a poco, había aprendido a amarse, a valorar su esfuerzo y a entender que su dignidad no dependía de la aprobación de nadie, sino de su propia certeza. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de reconocimiento. María no buscaba una aprobación momentánea, sino la aceptación definitiva de su propia historia y de su valor. Cuando terminó, levantó la vista y, con una sonrisa sincera, dijo: no importa lo que digan, ni lo que juzguen. Yo sé quién soy y lo que valgo. Mi hogar no solo es un techo, sino el reflejo de mi lucha y mi amor por mi familia. Y hoy, aquí, frente a todos ustedes, quiero que sepan que también soy fuerte, que también tengo sueños y que, aunque el camino sea difícil, nunca dejaré de luchar por lo que creo. La plaza estalló en aplausos, primero suaves, luego más fuertes, como un río que se desborda. La comunidad, que antes había sido una sombra de juicios y prejuicios, ahora se unía en un acto de aceptación y respeto. Los ojos que antes miraban con desdén ahora brillaban con una chispa de admiración. María, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo, bajó del escenario y caminó entre la multitud. Sentía el peso de años de miedo y silencio desvanecerse en el aire, reemplazado por una sensación de libertad y dignidad. En ese momento, en el centro de la plaza, quedó claro que la verdadera victoria no era solo la de mantener su hogar, sino la de haberse descubierto a sí misma como una mujer valiente, capaz de enfrentar su miedo en público y salir fortalecida. La noche caía lentamente, pero en el corazón de María brillaba una luz que nadie podía apagar. La comunidad, la familia, el barrio, todos habían sido testigos de su transformación, y en esa aceptación compartida, floreció una esperanza renovada. Ella sabía que ese acto de coraje era solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que seguiría luchando, no solo por su hogar, sino por su dignidad y su verdad. Porque, en definitiva, la mayor revolución es aquella que sucede en nuestro interior, y esa noche, María había dado el primer paso para convertirse en la protagonista de su propia historia. La casa parecía más tranquila esa tarde, pero en el interior, las emociones aún estaban a flor de piel. María había llegado a entender que su verdadera victoria no solo había sido en público, sino también en el corazón de su familia. Aunque el proceso había sido largo y lleno de heridas abiertas, ahora había un espacio para la reconciliación, un resquicio de esperanza que empezaba a abrirse lentamente, como una flor que busca la luz después de la tormenta. Sentada en la vieja mesa de la cocina, María escuchó pasos en el pasillo y, a través de la puerta entreabierta, vio a su madre entrar lentamente, con los ojos llorosos y una expresión que mezclaba arrepentimiento y amor. La mujer se quedó allí unos instantes, sin decir nada, solo mirándola con esa intensidad que solo las madres saben tener. Finalmente, con voz temblorosa, rompió el silencio: «Hija, he visto en ti algo que no supe ver antes. Tu fuerza, tu dignidad, y también tu miedo. Perdóname por no haber entendido que tu valor no está en lo que otros creen, sino en lo que tú misma llevas dentro.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y María sintió que su corazón se aflojaba, que aquella herida que parecía imposible de cerrar, empezaba a sanarse con un acto de honestidad y perdón. La madre se acercó lentamente, y, con las manos temblorosas, la tomó en sus brazos, dejando que las lágrimas hablaran por ellas. En ese abrazo, ambos comprendieron que el amor de una madre no juzga, solo perdona y renace en la aceptación. La reconciliación fue un proceso que se fue cocinando en pequeños gestos y palabras sinceras, sin prisa, sin expectativas, solo con la intención genuina de sanar. La noche avanzaba, y en el silencio compartido, se escuchaba el suave susurro del viento que parecía llevarse todas esas heridas viejas, dejando espacio para un nuevo comienzo. María, con una sonrisa que brotaba del alma, sabía que la verdadera redención había llegado al reconocer que, aunque el camino había sido difícil, el perdón y la comprensión eran las llaves que abrían la puerta a un futuro diferente. Esa noche, al mirar por la ventana, vio las estrellas brillar con una intensidad que parecía celebrar esa unión renovada. La casa, que antes parecía a punto de desmoronarse, ahora era un símbolo de resistencia y amor, un testimonio de que, incluso en las circunstancias más adversas, la familia puede reencontrarse en la verdad y la aceptación. La comunidad, los vecinos, y todo aquel que había sido testigo de su lucha, ahora entendía que la verdadera fortaleza no residía solo en mantener un hogar, sino en la capacidad de perdonar, de aprender y de crecer juntos. Porque, en el fondo, todos somos como esas estrellas en el cielo, imperfectos, pero brillando con intensidad cuando aprendemos a aceptar nuestra propia luz y la de los demás. María se levantó esa noche con un corazón lleno de paz, sabiendo que el amor y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en medio de las sombras más densas. La historia de su lucha, de su transformación, había llegado a su punto culminante, no solo en la aceptación pública, sino en la reconciliación profunda que ahora unía a su familia en una nueva esperanza. Y mientras la luna iluminaba suavemente la casa, ella comprendió que ese acto de perdón había sellado un lazo que jamás podría romperse, un testimonio de que, en el corazón humano, siempre hay espacio para el amor, la redención y la eternidad de un hogar construido con lágrimas, risas y, sobre todo, mucho valor. La noche se deslizó suavemente sobre la casa, como un manto de silencio que solo la naturaleza sabe tejer. En ese instante, mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, María se quedó en el umbral, contemplando aquel cielo infinito que parecía reflejar la vastedad de su corazón. La tormenta había pasado, no solo en el exterior, sino también en su alma, dejando tras de sí un sendero de esperanza y resistencia. La luz de las estrellas, frágil pero constante, le recordaba que, aunque las heridas duelen y las dudas acechan, nunca estamos realmente solos cuando aprendemos a mirar hacia arriba y a recordar que cada uno de nosotros lleva una chispa de luz que puede iluminar incluso las noches más oscuras. El amanecer lentamente empezó a despertar el mundo, pintando el horizonte con tonos dorados y rosados, como si la misma tierra celebrara la victoria de la esperanza sobre el miedo. En esa quietud, María sintió que su historia no era solo la de una mujer humilde, sino la de todos los que luchan en silencio, de aquellos que creen en el poder del amor, no como una magia que todo lo arregla, sino como un acto de valentía diaria, una prueba de que nadie está realmente solo cuando mantiene en su corazón la fe en la humanidad y en la belleza de la vida. La naturaleza parecía susurrar en su lenguaje silencioso, recordándole que, como las flores que florecen después de la tormenta, también ella había aprendido a crecer entre las heridas, a encontrar en su propio esfuerzo la luz que siempre estuvo allí, esperando ser vista. En ese momento, en ese silencio lleno de significado, María supo que su camino no había terminado, sino que apenas comenzaba a abrirse con nuevas promesas. Porque la verdadera fortaleza no reside en evitar las caídas, sino en levantarse con más ganas, en abrir los brazos a la esperanza y en entender que el amor, aunque no sea magia, es la prueba más hermosa de que nunca estamos verdaderamente solos. La vida continúa, y con cada amanecer, nos invita a renacer, a dejar atrás las sombras y a abrazar la luz que siempre ha estado allí, como un faro que guía a los corazones valientes. Y así, en medio del silencio matutino, con el cielo en llamas de colores y el alma llena de paz, María se dio cuenta de que la historia de su lucha, de su resistencia y de su redención, había llegado a su final, pero también a su comienzo.
como las estrellas que permanecen en el cielo, incluso cuando la noche se va, ella aprendió que lo más hermoso de la vida es que nunca estamos realmente solos cuando somos capaces de ver la belleza en lo simple, en lo pequeño, en la eternidad de un nuevo día que siempre vuelve a nacer. Porque en nuestro interior, en cada uno de nosotros, hay una luz que puede iluminar los caminos más oscuros. Solo necesitamos aprender a mirarla, a cuidarla y a compartirla con quienes nos rodean. La esperanza no es un hechizo, sino el acto de seguir adelante, de seguir creyendo en que, aunque las tormentas puedan venir, siempre llegará un nuevo amanecer y con él, la promesa de un hogar, un amor, una vida llena de luz y de sueños por cumplir. Así que, si esta historia tocó tu corazón, te invito a que compartas esa luz con otros. Dale like, suscríbete y comparte esta historia con quien necesite recordar que nunca estamos realmente solos. Porque, en el fondo, todos somos estrellas en un cielo infinito, y juntos, podemos iluminar el mundo con la fuerza del amor y la esperanza. Que el silencio de la noche te recuerde siempre que, aunque no veamos la luz, ella nunca deja de brillar. Solo hay que aprender a mirarla.